Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Venga que nos vamos, que estamos aquí on top con perfumería, vamos, lo máximo. Bueno, quién sabe, esto para los gustos, los colores, como siempre digo. Y vamos con la miniatura, no, pero vamos con la intro. ¡Ay, la cabeza! But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Señoras y señores, bueno, aproximación ya, por Dios. Javier, mete la aproximación ya, porque si no vamos a volvernos todos locos. Bueno, sí, la caja que la tengo por aquí, la caja naranja, que es la típica de Louis Vuitton, donde van todas las fragancias de Louis Vuitton. Y aquí tenemos Ombre Nomade, de Louis Vuitton. Vale, pues ya pasando de la caja cuadrada, pequeña y todo esto, Dios mío, es que ya lo he presentado 40.000 veces, no voy a estar presentándolo siempre. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo y no cambia. Vale, botella aquí que es completísimamente oscura. Y sí que tenemos el Ombre Nomade en relieve, pues como normalmente aparecen las cosas en el Louis Vuitton, que siempre van así como el relieve y la letrita con colores. Vale, pues tapón magnético, tipo botica y el vaporizador es auténticamente un show, ¿vale? Muy bien, Serhoff mola más, vale, entonces aquí, sí, estos son como más así como un poco, no sé. Vale, la fragancia está reconocida como... unisex, iba a decir bisexual. La fragancia unisex. Yo creo que esto tiende muchísimo más a un tiarrón. Y yo creo que a una mujer le puede chirriar algo. Pero como para los gustos, los colores, si hay alguna chica que se atreva con este tipo de fragancias, adelante. Pero yo creo que es marcadísimamente masculina. Y huele a gloria bendita. A la spoiler, ya está. Todo dicho. Fragancia que dura más de 10 horas. O sea, yo le doy el ratio de 10 horas. Por favor, ducharos, no me seáis cerdos. Entonces, claro, 10 horas de duración esta fragancia de aquí y que tiene 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente durante unas 2 horas... 2 horas, sí, 2 horas. Esta es potente, ¿eh? Aquí donde pueda parecer que los Louis Vuitton son así como siempre un poco así como efímeros, uy, se quedan muy eau de toilette. No, aquí tenemos una super concentración eau de parfum que realmente están marcando la diferencia, ¿eh? Aquí tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante más de 2 horas. Sí, voy a decirlo claramente, más de 2 horas. Me la juego al 15 y que luego se van a ir retrayendo poquito a poco. Pero claro, está trabajada desde la masculinidad, no la veo desde la feminidad, no la encuentro para nada femenina, lo digo en serio, ¿eh? Entonces, sí que tiene tonos que son ligeramente empolvados, maquillísticos, pero no nos dejemos llevar por el ímpetu del viento, porque aquí está marcando lo que está marcando y marca la impronta, pero diciendo aquí estoy yo, apartarse, que viene Ombre Nomade, no Ombre Nomade. Notas en bloque que pienso leer, porque si voy a ir memorizando esto va a ser como que no. Me niego. Tenemos madera de oud, que es la que marca la diferencia desde un principio hasta un final y además está atizando muy bestia, ¿eh? Atiza muy bestia, pero es un oud limpio. Madera, 100%. No tenemos una sensación ni como de vosotros decís de establo, ni cosas de estas, ni de heces, ni de nada, ni de los hezos, ni de nada. Es madera y se siente madera, tirando a madera eclesiástico monacal. Ojo, cuidado. Luego está más modulada, pero sale muy eclesiástica. Esto es muy macho man. Bueno, pues entonces tenemos el incienso, la rosa, la frambuesa, el azafrán, el benjuí, el abedul. Tenemos también madera de ámbar y geranio, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Por eso digo que todo está jugado de una forma completamente masculina. Sí que tiene, efectivamente, unos rasgos y un cariz que es muy, muy, muy de lo que sería perfumería árabe. Sí, pero no nos dejemos llevar por el ímpetu del viento con respecto a lo que es el oud, porque realmente es el combo perfecto entre la rosa y el clavel. No, entre la rosa y el oud, ¿vale? Pero... todo como muy matificado. Es una fragancia que además te la echas y te hace sentir feliz. Y te hace sentir más hombre de lo que yo soy. O sea que esto con poco. Efectivamente, ya no solo nos... Por eso digo que es marcadamente masculina, porque ya no solamente tenemos lo que sería el oud, por supuesto, sino que tenemos unas notas de incienso y un benjuí que zumban muy a lo bestia. Tenemos una sensación muy de resinas, sí que están moduladas por la rosa, pero cuidadito, cuidadito. Por eso le digo a las chicas, probarlo antes, no me seáis muy locas, porque es que la verdad, aquí tenemos una fragancia que cambia completamente el ratio de lo que yo tengo en colección, ¿vale?
que es todo así como más... Me refiero a lo que tengo en colección... Uy, se me ha soltado un botonito por aquí. Lo que tengo en colección, pero tanto en cuanto con lo que es Louis Vuitton. Ojo, cuidado, que ya sabéis que la colección de los Gaz Privé es bastante excelsa. Entonces, aquí lo que tenemos es otra cosa... ¿Vale? Que no tiene nada que ver con lo que he presentado en Louis Vuitton. Esto estamos hablando de palabras mayores, pero mayores. Aquí esto es para tiarrones. Pecho lobo, o sea, lomo plateado. Para hombres que saben lo que quieren, que saben a lo que van porque se han comprado una brújula. Esos mismos. Frambuesa, abedul, azafrán. Vale, sí. Podemos sentir en la salida, para hacer más amable todo el trayazo que lleva de Oud, porque va a carga y recarga, ese tono más de fruta. Pero nos olvidamos, y la nota metálica sí que está zumbando. Además llega un momento, sobre todo en la zona media, que dices, se nota el azafrán. Y va saliendo el azafrán y surge el azafrán con potencia. Va emergiendo de las profundidades del corazón. No, profundidades del fondo. No, del corazón me gusta más. Y sí, chiquitines míos, se va ambarando, y chiquitinas, se va ambarando conforme va progresando la fragancia. O sea, sí que va endulzándose, se vuelve ligeramente más cremosa y se pone más y se torna más amable. Pero es que es una fragancia completamente de disfrute. Esta de aquí, esta, no otra, bueno sí, otra sí que sería en la que me gusta a mí de Comets Garçon. A ver, esta de aquí sí que la recomendaría para los novios, 100%. Me quedaría muy tranquilo diciendo que un novio se la atice sin problema. O una persona que va a ser dentro de poco felizmente divorciada. Me encanta. Sí, para actos y eventos donde realmente queréis dar la nota porque queréis salir ahí, que se os vea. Vais a salir del armario, de la felicidad, y vais a mostrar vuestra felicidad. Los hombres divorciados, los hombres casados, queréis ser felices de una forma o de otra, y viceversa. Claro, muy bonito todo. Pues esta fragancia, nos olvidamos de, por ejemplo, sí que no es nada versátil. La encuentro muy nocturna, pero también, ojo, cuidado, si os la echéis en invierno es donde va a marcar la diferencia. Ojo, cuidado, por favor, y controlar las atomizaciones que os dais si la utilizáis por la mañana, porque puede ser invasiva. De todas formas, es muy gustosa y, por hacer un poco la comparativa, sin ser iguales, creo que está en un tono muy parecido a Savage Dior, ¿vale? Está en un tono muy parecido a Savage Dior. Ojo a lo que estoy diciendo. No sigue, bueno, sigue estando dentro de la misma firma, no nos vamos a engañar. Pero el tono que marca te puede hacer recordar a Savage. Muy poco, pero lo puedes recordar perfectamente. Entonces... estoy poniendo un símil para que sepáis más o menos hacia dónde tiende la fragancia una vez se pasa todo esto y ya se queda más en el secado. Súper gustosa, de verdad. Sí que marca mucho la diferencia. Sirve para el día a día, pero por favor, controlar. Y en verano controlarla, controlar atomizaciones, controlar lo que se estáis echando. Ir pillándole el tranquillo a la fragancia, porque además es muy golosa y esto puedes estar así todo el tiempo. Voy a romper las moléculas. Todo el tiempo, todo el tiempo. O sea que echárosla y olvidarla, ¿vale? Porque no necesitáis reaplicar. Es que como la llevéis encima, y la verdad, a ver, la botella no es que sea muy cómoda de llevar, pero como la llevéis encima, vais a estar atizándoos Ombre Nomad todo el tiempo, ¿vale? Entonces... ojo, cuidado con ella. A ver, lo he dicho todo, creo ya. La estela, la proyección, la duración, las notas, he metido humor, he metido un poco de drama. No, me faltaría un poco de drama, pero no sabría qué decir. Bueno, en fin, que creo que estaría todo, la versatilidad. Bueno, a ver, escuchadme. Esto por las noches a tope, Por las noches os vais a hinchar y vais a tener halagos. Creo que con esto ya he terminado la review. Me parece que sí. Señoras y señores, que me marcho ya. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por creer en mí, en confiar en mí, en mi criterio. Muchísimas gracias por darle al super thanks, que os ha encantado este vídeo, que lo sé yo, Así que dejar un poco de propina por aquí abajo, que os ha encantado el vídeo. Y os suscribís al canal, desgraciados, que no os estáis suscribiendo, una mierda a este canal. Eso sí, no os perdéis el ripio y estáis aquí todo el mundo metido. Pero suscripciones ni una.
y esto está muy mal y está muy feo. Y estoy metiendo la parte dramática. Nos vemos enseguida, me voy llorando por las esquinas. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando. And I play dead and I stay dead. Baby, you'll get